Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Jorge Velasco, experto electoral. Tiene 2 maestrías, una de ellas en Ingeniería en Marketing y otra en Negociación en Harvard. También fue candidato a vocal del Consejo Nacional Electoral. Jorge, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Crisis, pugna, peleas internas, ¿cómo podría denominarse el escenario actual entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral? Las elecciones presidenciales en la mira hacia el 7 de febrero del presente año. Muchas gracias, Jorge, por aceptar la entrevista. A usted, mi querido amigo Wilman, por permitirme emitir los criterios de lo que realmente está pasando en el país. Solo para conocer el grado de aceptación que tenía, según datos, hace una semana el Consejo Electoral era de apenas el 18%, con lo que acaba de pasar el Consejo Electoral. La credibilidad no llega ni al 10%. Realmente el país está viviendo un caos y todo esto es un producto de la mano de los partidos y de los movimientos políticos. Y esa falta de credibilidad, ¿cuán cerca está de la desconfianza absoluta como organizadores de un proceso presidencialista? Es total. Si apenas tienen el 90% de credibilidad, ¿cómo se va a legitimizar el próximo presidente elegido? Claro, Va a llegar no completo. tienen el 90% de credibilidad. Así Apenas es. 10 Es ecuatorianos de 100 gravísimo. les creen. Es gravísimo. Entonces, y eso pasa en el Consejo Electoral. Y en el Tribunal Contencioso Electoral también tenemos otro tanto. Ellos tienen deudas, compromisos con los movimientos y partidos políticos. Y esto ha sido el resultado de que dentro del Congreso, con el famoso discurso de gobernabilidad, se estén manipulando, porque ese es el término, manipulando los procesos electorales a través de partidos y movimientos políticos. Usted insiste en aquella tesis de que, por ejemplo, los vocales Atamaín y Cabrera no deberían estar en su calidad de titulares del Consejo Nacional Electoral, pues su elección fue fraudulenta. ¿Mantiene ese discurso y por Pero qué? por supuesto, ellos ya fueron del extinto Consejo Electoral Temporal y la norma era clara, decía que no pueden ser candidatos nuevamente. Igual, la norma fue clara con el señor Verdesoto cuando le dijeron que la misma comisión técnica le dijo que no puede ser candidato porque él presentó los documentos un mes después. Peor aún, con el mismo señor Pita, que sacó 4 o 6 en la prueba, con la recalificación, cuando ya intervinieron los partidos políticos, le subieron. Bueno, Igual, pero este tema entonces cae como responsabilidad en el denominado Consejo de Participación Transitorio, que vino a reinaugurar la institucionalidad del país. Ese también fue el discurso. esa es la consecuencia de que la Contraloría intervenga en el Consejo Electoral. El día de mañana, como en algún momento lo dije, la Contraloría va a intervenir en el juzgado de tránsito por un choque. Esa capacidad va a tener ahora la Contraloría. Eso le permitió este nuevo Consejo Electoral. La intervención. ¿Por qué? Porque tienen líneas partidistas, tienen líneas de movimientos. Entonces, no existe una imparcialidad, no existen verdaderos jueces ni verdaderos vocales del Consejo, consejeros del Consejo Electoral. Con la complicidad de la Contraloría, dice usted. Pero por supuesto la Contraloría intervino directamente en el Consejo Electoral y fue la que puso todo, inició todo este proceso de negativa de inscripciones de los partidos, movimientos. Mientras hay partidos que ya iniciaron hace 5 meses la campaña, hay un movimiento político que inició hace 15 días y hay uno que está en pugna queriendo ser candidato. En su momento, Jorge, para ir un poco en retrospectiva, las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral confirmaron que la primera vuelta de las elecciones generales es impostergable y se mantiene para el domingo 7 de febrero del 2021. Ahí le pregunto,
por todas las circunstancias que estamos viviendo en esta pugna de los dos organismos, ¿usted cree que se va a correr el calendario electoral o se mantiene o la ley no lo permite? Mire, Wilman, la convocatoria fue emitida dentro de la ley, ¿sí? Ya está listo el proceso electoral. Aquí lo único que estamos nosotros recibiendo es un show de ciertos miembros de los diferentes organismos electorales que tienen que generar sus compromisos y compadrazgos con los partidos y movimientos políticos para decir que han hecho la gestión, que están agotando las gestiones. Entonces, las elecciones ya no pueden dilatarse más. Lastimosamente, ya se generó el proceso y esto no puede ir más allá de lo que ya está establecido. Otro punto de cerca fecha, Diana Tamain, presidenta del CNE, y Arturo Cabrera, titular del contencioso electoral, se reunieron el pasado 24 de diciembre del 2020, en vísperas de Navidad justamente, para tratar de encontrar una salida al conflicto que surgió con la sentencia a favor del movimiento Justicia Social que otorgó al grupo nuevos plazos para hacer primarias e inscribir candidatos, lo que ha provocado un retraso en la impresión de las papeletas, que por cierto ya lo dispuso su impresión al Instituto Geográfico Militar la propia presidenta del CNE. ¿Dónde queda la candidatura del señor Álvaro Noboa? ¿Hay que evacuar Todavía, ese proceso? todavía sigue, él ha dicho inclusive públicamente que va a salir a hacer su propaganda para su candidatura y él lo ha dicho públicamente porque él mantiene que es candidato. Lastimosamente, la falta de credibilidad ha generado todo esto. Se sientan los dos presidentes de la función electoral, pero dentro de sus diferentes organismos hay dependencia y se deben a diferentes partidos y movimientos políticos. Y eso sale del alcance de las buenas intenciones que pueda tener la señora Tamaín, quien tiene tenía el 12% de aceptación, ahora creo que bajará al 8%, y las buenas intenciones del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, porque cada uno se debe a un movimiento o partido político. Estas son las consecuencias de todo eso. Bueno, pero esa matriz de origen partidista no hay cómo separarla. Recuerde cómo era antes el Consejo Nacional Electoral llamado Tribunal Supremo. Sus vocales procedían precisamente de representación partidista. Entonces, ahora, ¿por qué tenemos que juzgarle al señor Cabrera, a la señora Tamaín, por tener precisamente esa partida de nacimiento político? Justamente esos eran los errores que cometía el tribunal, en ese entonces el Tribunal Supremo Electoral. Y no existía un tribunal contencioso electoral, recordemos. Solo había un Tribunal Supremo Electoral. Y hay que establecer, hay que decir las cosas como son. Eso mismo es lo que generó tanto conflicto dentro de los diferentes procesos electorales. El problema no es la institución, el problema no son las normas, el problema son los hombres. Después de haber tenido esta pobre Asamblea Nacional, mediocre, que son los que pusieron a estos representantes a través de ese mal llamado de Consejo de Participación Ciudadana. Estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias que estamos viviendo, no solo Consejo Electoral, no solo Tribunal Contencioso Electoral, en todos los organismos responsables del control de la ciudadanía. Todos, Nos volvieron a mentir entonces, Jorge, de la pero por famosa supuesto, reinstitucionalización de la patria. pero por supuesto, la buena intención que hubo en la consulta terminó en esto. Todos los organismos de control tienen compromisos, unos porque han llegado apenas con 10 sobre 20, otros porque son parientes, otros porque han sido los amigos desde la infancia del señor Trujillo, como es el caso del presidente de la Corte Constitucional. Esos compromisos es lo que ha terminado todo esto. Entonces no ha habido una real elección de un organismo de control. ¿Cómo se puede creer en estos organismos de control? ¿Qué poderes políticos o qué políticos están tras de los vocales que usted cuestiona? Mire, desde el mismo señor Novoa, desde el mismo señor Lazo, el uno tiene ya visto el Tribunal Contencioso Electoral ¿Quién? y el ¿Quién? otro, el señor Novoa.
mientras que el señor Lasso tiene todo su andamiaje dentro del Consejo Nacional Electoral. Solo le hago una pregunta, Wilma. ¿Qué va a pasar el día de mañana si es que el señor Lasso no es presidente con los vocales del Consejo Nacional ¿Con Electoral? los actuales vocales? Con los actuales vocales. Solo eso póngase a pensar. Solo eso póngase a pensar. ¿Y por, Cualquiera que llegue. ¿Y por qué hay esa posibilidad de que pierda Lazo? No, le digo, o sea, si es que no gana Lasso, ¿qué va a pasar con esos consejeros electorales? Todo el andamiaje legal se va a ir en contra de ellos. Y eso va a ser grave. Eso va a ser grave. Es decir, los vocales que usted cuestiona están comprometidos con el triunfo de Lazo. Yo le veo así, definitivamente. Yo le estoy viendo así. Insisto, yo le veo así. Yo le veo así, porque si no gana el señor Lasso, ¿sí? ¿Qué va a pasar el día de mañana con esos consejeros electorales? Van presos, mi estimado Wilman. ¿Qué Van elementos, presos. ¿Qué elementos de convicción, Jorge, existen alrededor de los vocales cuestionados para que aseguren el triunfo del señor Guillermo Lazo? ¿Podría usted, por favor, precisar? Miren, ahí existe la transmisión de datos, está todo el sistema informático. Recién sacaron una resolución que ya va a cambiar el sistema informático. Creo que son alrededor de 5 o 10 millones de dólares para cambiar el sistema informático. Les recuerdo que ya tuvimos un apagón en un proceso electoral. Les recuerdo que con el señor Yunda lo dijo claramente en una declaración, los grandes perdedores de estas elecciones es el Consejo Nacional Electoral y las encuestas de boca de urna, las famosas encuestas de boca de urna. Aquí la única forma que se tiene de garantizar el proceso electoral es el control que deba hacerlo cada uno de los partidos y movimientos políticos, incluido el del señor Lasso. ¿Usted está asegurando que habrá fraude, que habrá apagón electrónico? No necesariamente apagó, pero ya se está viendo. O sea, yo ya no creo. Y el 90% de la ciudadanía ya no cree en este proceso como consecuencia de todo esto, mi estimado Wilman. O sea, lo que estamos viviendo me hace llevar a pensar todo esto. Fraude, apagón electrónico y vocales destituidos. Sí, si es que no gana el candidato por el que están luchando, va a pasar todo eso, Wilman. O sea, yo solo me pongo a pensar que el día de mañana gane en las elecciones del señor Yacu, Isidro Romero. ¿Qué va a pasar con estos vocales que tienen cantidad ya de denuncias dentro de la fiscalía? O su corazón comprometido. Ya, eso más, eso más, eso más, eso más, mi querido Wilma. Entonces, mire, ¿cómo podemos pensar que a un mes de las elecciones, por su compromiso que deba tener el juez que sentenció, todo el proceso para que se agote, sea esto la recalificación, reconsideración de la sentencia, la apelación, terminará entre los 29, 30 de enero y los primeros días de febrero? ¿Qué ha sacado con todo esto? Romper más el proceso electoral, cuando la misma ley le dice que en el recurso de queja, que es lo único que puede manejar contra los vocales del Consejo Nacional Electoral, este juez, no pueden ser destituidos según el mismo artículo 275 del Código de la Democracia, que fue reformado. Y Usted dice que habla, no, usted habla de la resolución pero, emitida por el juez Ángel Torres que por destituye a supuesto, los vocales del Consejo Nacional pero Electoral. ¿Qué por acción supuesto. práctica va a tener? Por favor, precisión. Eh, ¿Qué acción práctica se va a Es cumplir? ¿Se los que, va a destituir? ¿Tienen chance de apelar? ¿Cuál es la situación? o sea que si el mismo juez tiene esa capacidad, también el Consejo Nacional Electoral tendrá la capacidad de destituirle al juez, porque está interfiriendo en el proceso electoral. O sea, Entonces, podrían argumentar aquello. lo mismo que están, o sea, es un mamotreto legal puesto en una sentencia, lo mismo van a hacer los del Consejo Nacional Electoral.
Entonces ahí tenemos un problema de conflictos porque hasta que se acaben las elecciones, supongamos que el 3 de febrero ratifique la sentencia de apelación el Tribunal Contencioso Electoral y les destituye. ¿A 4 días de elecciones, Wilma? Bueno, hay vocales suplentes. ¿En 4 días de elecciones pueden sacar adelante un proceso? Estamos hablando de un proceso nacional que involucra al 60% de la población del Ecuador, que Entonces ese es el electorado. hizo bien la señora Tamain en enviar al inicio de la impresión de las papeletas. Pero si ya está convocado, ella ya no puede echarse para atrás, porque eso sí, también es otro juicio político. Está convocado el proceso, está ya dado todo. Lastimosamente, como yo lo dije en la entrevista anterior, Wilman, deben calificarle al señor Noboa desde el inicio, porque tienen todo el derecho. Yo no tengo una línea política ni movimiento político, pero es notorio que le estaban sacando del juego al señor Noboa. Entonces, estas son las consecuencias de la intervención del movimiento del señor Noboa dentro del Tribunal Contencioso Electoral. El CNE todavía tiene tiempo entonces de recular sobre el caso Álvaro Noboa y permitir su Ya inscripción. no, ya no, porque ahí está pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ya no. Lastimosamente, ya a estas alturas, ya no se lo puede hacer. Recuerde, Wilman, que yo en su momento defendí las calificaciones tanto del señor Arauz como del señor Noboa. Tenían el justo derecho de participar, pero ya a estas alturas es destrozar la democracia en el país. Lo que está haciendo estos organismos es perder la poca fe que se tiene en ciertas instituciones, que se han ganado algunas instituciones con todos estos procesos y todas estas triquiñuelas legales para decir que sí están actuando a favor de sus coidearios o de su línea política. O sea, el señor Álvaro Noboa, para su punto de vista, ya no entra a la papeleta, ya pasó el tiempo, pero no es culpa de él por la pugna que ha existido entre los dos Correcto, organismos. Wilman, Pero entonces están correcto. afectados los derechos de él, pues. Correcto, Wilman, pero ya está dado. ¿Qué prime en una democracia? ¿El derecho individual o el derecho de la mayoría? Colectivo, claro. Aquí lastimosamente estamos haciendo primar el derecho de ciertos candidatos sobre el derecho. ¿Cuál es el temor de que el pueblo elija? Todos los candidatos de toda índole, lo primero que salen a decir es el soberano, el pueblo, el mandante. Y los ratos, a quien primero le cortan todas las posibilidades de hacer y de revisar, de velar, porque los procesos es al mismo pueblo. ¿Dónde está un consejo consultivo real dentro del consejo electoral? ¿Dónde está la verdadera rendición de cuentas ante la ciudadanía del Consejo Electoral, del Tribunal Contencioso? Cogen y montan bellezas de libros enlaminados, pero el rato de rendir cuentas no pasa nada porque no hay cómo cuestionarles lastimosamente. Jorge, pero dejar de lado al señor Álvaro Noboa, cierto es derecho individual, pero tras del señor Noboa hay una gran cantidad, presuntamente de ecuatorianos que procuran votar por él, entonces el sacrificio sí es colectivo. Es Lo colectivo, lógico, lo lastimosamente. lógico no debería ser permitirle su inscripción y que en buena lid participen los 17 candidatos a la presidencia de la Eh, República, o la candidatura potencial del señor Noboa amenaza el triunfo o el pacto que tendría el señor Guillermo Lazo con la gente del Consejo Nacional Electoral. Ese es el resultado. Justamente esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. La segunda parte. Hay amenazas, ¿sí? Por eso cortan al pueblo la capacidad de elegir. Entonces, ¿cómo podemos hablar el día de mañana de que el gobierno que gane, cualquiera que sea, tenga legitimidad dentro de un proceso electoral, que el mismo Consejo Electoral y ahora más el Tribunal Contencioso Electoral, que ya había perdido su credibilidad, ahora acaba de rematar, eh, pueda permitirse todo esto, Wilman?
sea, estamos viviendo simplemente las consecuencias de las necesidades de partidos y movimientos políticos que interfieren en el proceso electoral y en la misma democracia. Vuelvo al calendario electoral. En tales circunstancias habría que ampliar el plazo, correr los plazos. Es muy difícil realizar eso, las papeletas, los procesos tendrían que modificarse. Y además, el hecho de correr el plazo pone en riesgo la destitución del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque le dan más días y la apelación, si se ratifica la sentencia del juez, ¿sí? Si se ratifica la sentencia del tribunal, ya, porque la sentencia no va a ir más allá del 3 o 4 de febrero. Entonces, si ampliamos el plazo, también, o sea, el ser humano se autoprotege, Wilma, y se van a autoproteger, no va a cambiar ese calendario electoral. No va a cambiar ese calendario electoral. Se va a mantener porque se necesitan protegerse. El tema no es jurídico, porque la Corte Constitucional en su momento no admitió a trámite la demanda de conflicto de competencias entre los dos organismos. ¿Qué corresponde entonces ahora? Que haya un acuerdo de paz, un pacto de no agresión entre los dos organismos, que se permita la participación del señor Noboa y todo arreglado. Mi querido Wilman, a 30 días de que vayamos a sentarnos a votar, en el cual el 67% de la población no sabe por quién votar, porque no sabe por quién votar. Las encuestas, lastimosamente, siempre las hacen con la gente que está alineada al partido político. Son los que van a votar. Entonces, claro, yo llamo por teléfono y sé por quién votar. Tengo 30, 40, 50, pero de los que saben votar, de los que ya conocen por quién votar, pero del 65, 67% de la población que no tiene idea por quién votar. ¿Qué podemos esperar en este momento? Lo lógico, sí, Whitman, lo lógico sería extender por lo menos, no un mes, sino por lo menos 3 meses del proceso. ¿Sí? Unos 3 meses para tratar de sanear todo eso. Eso lo haría un consejo electoral comprometido con la democracia y comprometido con el pueblo, no con los partidos políticos. Lastimosamente, ese compromiso no lo hay. Y con una fuente de origen legal, como usted lo dice. ¿Cómo? Hay cómo, pero no se va a dar porque eso significaría que si es que dentro de la apelación le ratifican la destitución, tendrán un mes, 2 meses para que venga el nuevo consejo electoral, los suplentes, a realizar las elecciones. ¿Qué papel le queda a los observadores electorales, como usted, aunque no ha sido inscrito o avalado por el Consejo Nacional Electoral? Pero, Wilman, tenía yo toda la intención de ser un observador. ¿Pero para qué? Si están las cosas dadas. ¿Cómo puedo yo? Dadas, Sí, ¿por qué? dadas, Dadas, pues, ya están las peleas, ya están los conflictos. ¿Cómo puedo yo permitirme ir a hacer una observación electoral de este caos? Para decir lo mismo que estoy diciendo en este momento, pero ya se dieron las cosas y van a decir, ¿por qué no lo hizo antes? Ahora como observador dice que esto ha sido un fracaso. Lo estoy diciendo ahora y no como observador. Y no por eso ha sido mi compromiso, no involucrarme dentro de esto. porque ya están dadas las cosas, ¿por qué? Para que gane el señor Lazo, quiere decir usted, ratifíquese. No, yo del señor Lazo, lo que les digo es que hay un grupo del Consejo Electoral que está alineado a ese movimiento o partido político. Y hay un grupo del Tribunal Contencioso Electoral que está alineado a Noboa, al movimiento de Noboa. Eso sí, lo digo, o sea, es notorio. Hay reuniones en Guayaquil de jueces, creo que fue público y notorio que se reunió un juez allá en Guayaquil con autoridades. Entonces, eso estamos viendo todos los días. ¿Cómo solucionar el problema entonces? ¿Qué pasos daría usted si fuera vocal del Yo, CNE? si ¿Por fuera qué? vocal, legalmente suspendo las elecciones por 3 meses. En este momento la En suspendería. este momento y por la crisis, ¿no? Y tengo la justificación pandemia hasta que lleguen las vacunas, pronunciamiento
de la misma Corte Constitucional, pronunciamiento, evitar el conflicto, no voy a dar yo las garantías al electorado, no estoy dando las garantías al electorado, desconocimiento nacional de los candidatos, desconocimiento nacional, mi querido Wilman, de los candidatos. Pero usted pregunte de ciertos candidatos a cualquier ciudadano, cualquiera, pregunte por su vicepresidente, ni siquiera eso sabe. Peor los candidatos asambleístas. Pero con su propuesta de postergar 3 meses las elecciones, si es que tuviera usted esa facultad, evidentemente habría un atropello a la legislación vigente que lo impide. No, porque la convocatoria es la única atropellada. La ley lo que habla es que será en un domingo de un horario de 7 a 5 de la tarde. Y además está justificado. Wilman, claro. ¿Cómo no va a haber justificado? Hay un problema nacional por el tema de la pandemia. Yo esperaría que por lo menos para el 7 de febrero, si se van a hacer las elecciones, esté vacunada el 60-70% de la población. No, eso no va a alcanzar. Eso no se va a dar. Entonces, tenemos una crisis nacional de salud que justifique, que va por encima de cualquier decisión de cualquier institución. Otra solución podría ser que los 4 vocales destituidos se vayan a su casa. ¿Y qué beneficio tenemos en un mes de proceso electoral? Si igual yo le aseguro, mi querido Wilman, que por lo menos de los 4, 2 tienen compromisos políticos con algún partido o movimiento político. ¿Cuáles? O sea, deben tener. O sea, ya no quiero seguir ahondando ni criticando, pero es el tema. La señora Kronfeld creo que fue candidata, fue asambleísta o diputada social cristiana. Un ejemplo, que para mí se merece todo el respeto. De los suplentes, habla de los suplentes usted. Sí, imagínese, créame que para mí, en el momento que ella fue miembro del Congreso Nacional, fue de las mejores, pero lastimosamente, al ser una candidata de un partido y haber ganado, tiene compromisos, pues, Wilman. Entonces, eso no queremos entender, de que el gran problema que tiene este país por arreglar la famosa gobernabilidad es la intervención de estos famosos y de todos, porque no hay excepción, güey. No existe excepción de todos los movimientos y partidos políticos que quieren intervenir en este tipo de instituciones. ¿Qué papel ha jugado el gobierno nacional? ¿El de indiferencia? Mire, el gobierno nacional en este momento está sumamente preocupado por la crisis de salud. Es algo crítico. Están tratando, no defiendo, pero están tratando de sacar adelante un tema de crisis de país, no solamente por la salud, sino una crisis económica que está viviendo el país. Que ya las arcas del ministerio se están agotando, pero todo llega a un límite, o sea, ya hay gente sin trabajo. Entonces, todo eso al final de un gobierno sí le genera otro tipo de preocupaciones como para estar preocupado como para ponerle dentro de sus principales temas a tratar día a día el Consejo Electoral. Le afecta, pero este rato debe mantener su preocupación exclusivamente en lo que está pasando en el país con esto. Jorge, muchas gracias por su participación en el testimonial. Muchísimas gracias, Wilman, y como siempre, lastimosamente yo sigo dudando, no de las instituciones, dudo de los hombres, que son los que llevan mal este país. Bueno, por lo menos de este programa no dude. Jorge Velasco. Siempre compañía. Electoral y ex candidato a vocal del Consejo Nacional Electoral en sus observaciones, críticas y cuestionamientos al proceso presidencialista que vive ahora mismo el Ecuador. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Wilman. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.